Iniciamos nuestra reunión del último día del mes de junio. Vamos a ver los resultados de nuestro portafolio de inversión, pero pues iniciamos con todo lo que está ocurriendo. Como ustedes saben, la noche anterior el gobierno de Estados Unidos, el Congreso, toma la decisión de entrar en discusión o abrir el debate, 51 votos a favor y 49 en contra, frente a el presupuesto que ha presentado Donald Trump. Aquí, para destacar, digamos que es normal, están todos los senadores demócratas en contra, pero hay una particularidad, y es que hay dos senadores del Partido Republicano que también están en contra en esta votación que se realizó la noche anterior, y se abre el debate para la votación final, que según los cálculos de Donald Trump debería realizarse antes del 4 de julio. Sin embargo, si el Senado llega a introducir alguna enmienda, no sé, como algún recorte, no sé, tal vez en Medicare, o ajusta el techo de la deuda, el que propone Donald Trump de 4 billones de dólares en el presupuesto, pues ahí el problema es que este proyecto, que ya fue previamente aprobado el 22 de mayo, regresaría a la Cámara. Recordemos que la votación en Cámara también fue muy apretada, fueron 215 a favor contra 214 en contra. Bueno, el presupuesto, si llega, como les menciono, a introducir alguna enmienda a todo lo que ha presentado Donald Trump, regresaría a la Cámara y ahí se retrasaría esa aprobación, pues según los cálculos de Donald Trump. Lo más importante de este presupuesto, recordemos, se extiende los recortes fiscales, estos recortes que venían desde el año 2017, la ley MAGA. También se aumenta el gasto en defensa, todo lo que tiene que ver con migración, y se añaden 3.3 billones de dólares al déficit. Esto añadiría, 3.3 billones de dólares al déficit en los próximos 10 años. Este punto en particular es lo que está desatando ese pleito entre Elon Musk y Donald Trump. Tal vez cuando uno mira todo lo que ha ocurrido con la acción de Tesla, fíjense ustedes que cuando estaban muy amigos, pues la acción de Tesla tuvo un rally bien interesante. Después empezaron a presentarse presiones de caída, y lo que está ocurriendo en la actualidad es cuando Trump y Musk empiezan, digamos, esos alegatos, pues la acción básicamente reacciona al alza y a la baja. ¿Y por qué es importante? Pues ustedes saben, Tesla no solo es de las compañías más grandes del mundo, sino también hace parte del Standard & Poor's 500 y le agrega entonces, digamos que estas presiones o estos comentarios que está haciendo Trump en redes sociales, donde le está diciendo a Musk que perdió la cabeza, e incluso está amenazando con cancelar contratos de SpaceX y Tesla, pues generan volatilidad, y consecuentemente pues esa volatilidad, o sea, ese retroceso que estamos viendo en el mercado, está generado básicamente por este ruido entre Trump y Elon Musk. También pues existen algunos temores frente a la recesión. Recordemos que los datos de crecimiento en Estados Unidos mostraron esa caída del 0.2%, pero adicionalmente el ISM no manufacturero, que tradicionalmente lo que dice, digamos, la teoría macro, es que básicamente un ISM por debajo de 50 puede mostrar una desaceleración de la economía. Pues bien, miren ustedes, desde el año 2024 ya llevamos dos años con un ISM que no se consolida, digamos, arriba de los 50 puntos. Pues sí empiezan a haber algunos temores. Recuerden ustedes que esta mañana Jeremy Powell pues hizo un anuncio que también le genera algo de ruido al mercado, y es, si no hubiera pasado todo este anuncio, digamos, de las tarifas, pues la Fed ya hubiera reducido sus tasas de interés. Y aquí, independientemente de que si lo hubiera hecho o no, lo que más ocurre es algo que incluso los senadores, los congresistas, la semana anterior estaban tratando de presionar a Jeremy Powell y decirle de alguna manera: oiga,
está de acuerdo o no está de acuerdo con todo lo que está haciendo Trump. Oiga, las tarifas están impactando en la economía y él siempre ha tratado como de salirse por la tangente. Y este anuncio, pues por supuesto que le genera mayor ruido. Recordemos que Trump ya lo dijo de manera clara. El próximo año va a cambiar el presidente de la Reserva Federal y de aquí en adelante, si Jerome Powell empieza a realizar este tipo de anuncios, lo único que va a hacer es generarle algo de volatilidad y temor obviamente a los inversionistas, y más cuando podría estar, como lo parece y lo menciona, en total desacuerdo con las políticas que está realizando Donald Trump. Entonces el mercado, digamos, va a estar muy pendiente de todo lo que ocurra esta semana. Es una semana realmente muy corta. Recordemos que el mercado cierra el día jueves 3 de junio a mediodía. Es un cierre temprano y ya pues nos veremos hasta la próxima semana. Entonces sí va a estar todo enfocado alrededor de esta votación. Y les recuerdo, lo que se aprobó en la noche anterior es que sí va a haber una votación, o sea, que sí va a haber un debate, pero la votación se debe llevar a cabo, como les menciono. O sea, la idea de Trump es que se lleve a cabo antes del día 4 para que él pueda, digamos, con bombos y platillos el día 4 de julio anunciar este gran avance, pues según él y obviamente su plan, que ya lo tenemos muy claro. Entonces va a ser un mercado, yo diría que va a estar muy marcado por los tweets de Trump, los tweets de Elon Musk, varios congresistas que, digamos, marcan la pauta a la hora de las votaciones, que dos congresistas republicanos, dos senadores republicanos estén en desacuerdo con este proyecto de ley, pues obviamente no favorece para nada a Donald Trump, pero pues como siempre, ustedes saben, por debajo de cuerda y más en el Congreso de Estados Unidos hay mucho lobista que está tratando de obviamente sacar provecho de estas negociaciones. Entonces pues vamos a ver qué ocurre. El mercado va a estar ahí, no veo en ningún momento algo macro que vaya a cambiar, y más en estos 2-3 días, que digamos vaya a generar un fuerte movimiento. También debemos recordar que técnicamente nos encontramos en una zona donde ya estamos entrando en sobrecompra. Esta semana en resultados corporativos, vean ustedes que tampoco hay muchas noticias relevantes. Algunas compañías pequeñas van a entregar algunos resultados, no son relevantes, pero sí es importante tener en cuenta que Tesla va a entregar el anuncio de entregas de vehículos entregados frente a la expectativa durante esta semana. Tal vez pueda ser lo más importante, y más teniendo en cuenta pues lo que les acabo de mencionar de este ruido que se está generando en redes sociales por la pelea entre Musk y Trump nuevamente. Aquí lo que pasa detrás de todo este trasfondo, les recuerdo, es que Musk básicamente había sido contratado para reducir todo lo que era gastos burocráticos dentro del gobierno, y él renuncia el 28 de mayo. Se dice porque en algún comienzo se dice que él había renunciado porque ya había terminado el trabajo, es decir, ya había realizado los despidos que debía realizar y quitado los gastos que no debían estar dentro del gobierno. Pero después de esa renuncia, lo que realmente se entendió, y lo que vuelve a resurgir el día de hoy, esta madrugada, es que Musk dice básicamente: no hice nada con mi trabajo porque todo este dinero que le estoy ahorrando al gobierno, Trump se lo va a gastar por otro lado, favoreciendo a las empresas con el tema de los ahorros en impuestos. Ahí es como ese es como el centro de la pelea. Pero ¿qué pasa? Pues Trump por otro lado está diciendo: oiga, sus empresas van a ser también beneficiadas por estos ahorros de impuestos, y adicionalmente por todos los contratos que le estoy generando, sobre todo en el tema de SpaceX. Entonces sí está delicado el asunto, en la medida en que, vuelvo y reitero,
pues Tesla es una compañía que está dentro de las primeras del Standard & Poor's 500 y desafortunadamente le genera volatilidad a todo el grupo de acciones. El otro punto, digamos, al que hay que estar muy atentos es a esa votación, digamos, tan cerrada, 51 votos contra 49, donde esos republicanos, esos dos republicanos que están en contra del proyecto de ley de Trump, pues serían claves, digamos, para mover un poco la balanza hacia Trump, y eso es lo que realmente se está tratando de hacer, digamos, en Washington, de alguna forma de ver cómo se pueden mover hacia ese lado y favorecer obviamente los intereses de Donald Trump. Entonces sí es algo netamente político, interno. Ya sabemos que las intenciones de Trump son continuar el MAGA, aumentar el techo de la deuda, reducir impuestos para empresas, y obviamente tratar de que compañías de todo el planeta se muevan hacia Estados Unidos. Ese es como el trasfondo que hay dentro de todo este presupuesto, que claro que sí es gigante. Son 4 billones de deuda adicional que obviamente no favorecen para nada, y por eso también las críticas, y le dan un poco la razón a las agencias calificadoras de, si ven, por eso le bajamos la calificación a Estados Unidos, porque realmente el tamaño de la deuda en Estados Unidos pues es absurdo. Y fíjense ustedes cómo desde el año 2017, 2018 se ha multiplicado de una manera exponencial. Entonces sí es crítico, digamos, ese punto. Como les menciono, entonces el mercado va a estar ahí muy pendiente. Creo que los escenarios están más basados en lo que va a ocurrir con la inflación la próxima semana. Yo pensaría que hay una probabilidad muy baja que no sea aprobado el proyecto de ley. Lo que sí está difícil, y siento, es que los tiempos están muy cortos. 3 días, menos de 3 días para realizar una votación tan importante. Obviamente no es porque haya una presión directa, sino simplemente es más una presión mediática por parte de Donald Trump, porque él quiere hacer el anuncio el 4 de julio. Pero viendo tal vez cómo se mueven tradicionalmente las cosas en Estados Unidos, entendiendo, por ejemplo, anoche se aprobó el techo de la deuda, y es algo que siempre nos ha tenido en vilo fines de mes, y a la final, digamos, se concretan acuerdos para que los congresistas voten a favor. Creo que esto va a estar muy, muy similar, pero obviamente hay un riesgo pequeño. Si ese riesgo pequeño se materializa, obviamente sí tendríamos un problema gigante. Y un problema gigante porque básicamente le desbaratan todos los planes a Donald Trump, y eso sí generaría una volatilidad muy grande en el mercado en esta semana. Entonces es una probabilidad pequeña, pero se las quiero contar. Creo que hacia adelante y lo que resta del mes, a lo que debemos enfocarnos es a los datos de inflación que vienen, y aquí tal vez lo clave es entender que si la inflación se mantiene por debajo de esa zona, por debajo de ese 4% en el largo plazo, que es la proyección que tienen incluso la Reserva Federal de Nueva York, etcétera, en el largo plazo, creo que eso va a tenernos, o va a empezar a llevarnos mejor a entender y a pensar que lo más relevante para Estados Unidos en lo que resta del año, ya entendiendo que el driver no van a ser las tarifas, bueno, obviamente hay más cosas que negociar con China, pero fíjense ustedes lo que pasó en Canadá el fin de semana, entendiendo que Estados Unidos tal vez sí pudo solucionar ese problema que había en Irán. Entonces lo que restaría del año es entender que el mercado o los inversionistas se van a centrar en el dato de inflación y en que la Reserva Federal efectivamente realice esos 2 recortes que estamos esperando. Esto, vuelvo y reitero, si no existe ningún otro driver, y si la inflación se mantiene en esos niveles actuales incluso, el mercado entonces, o los inversionistas, se van a concentrar en las entregas de resultados o los resultados corporativos de las compañías del Standard & Poor's 500. No debería existir otro nuevo impasse, digamos, interno, que moviera el mercado muy fuerte, ¿no? Obviamente predecir que X o Y
factor va a llegar es difícil, pero eso realmente nos podría, digamos, dar un respiro a toda esa volatilidad tan fuerte que hemos vivido durante el año 2025. Punto central entonces es la inflación. Existen algunos economistas que en este punto, después de haber visto todo lo que pasó con tarifas, las guerras, etcétera, están empezando un poco a mirar, y eso lo vamos a ver la próxima semana, algunos indicadores líderes. Algunas réplicas, por ejemplo, del mercado en la época del Bitcoin y el mercado actual. Bueno, eso ya lo hemos visto anteriormente, ¿no? Y es normal, cuando el mercado está tocando puntos máximos, siempre van a salir gráficas anticipando caídas, ¿no? Caídas fuertes. Yo creo que eso es normal, pero es un tema técnico. Y por eso les reitero que lo más relevante después de la aprobación del Congreso a este presupuesto durante esta semana, lo más relevante para lo que resta el año, son los resultados particulares de cada empresa, el desempeño de cada una de las empresas. Les doy un ejemplo. Tesla esta semana va a entregar unos resultados de las entregas de los autos pedidos contra las entregas. Tesla hace parte del Standard & Poor's 500, pero Tesla lleva, como lo vimos en esta gráfica, lleva básicamente desde el mes de enero, y este detalle sí que es importante. Fíjense que Tesla desde el mes de enero no toca máximos históricos, entonces no todas las empresas, el Standard & Poor's está en máximos, pero no todas las empresas del Standard & Poor's están en máximos. Lo mismo pasa con Google. Si tienen tiempo, grafiquen Google y van a encontrar lo mismo. Incluso Amazon, gráficas muy similares. Entonces, el Standard & Poor's está en máximos, pero las compañías más grandes del Standard & Poor's no están en máximos. Esto lo que denota, efectivamente, es que existen oportunidades particulares en algunas empresas, y por eso la expectativa nuestra a que ese va a ser el driver para lo que resta del año. Compañías como Google, si empiezan a repuntar, van a ser interesantes, o Amazon, vuelvo y reitero, y algunas otras empresas que han tenido ese comportamiento durante el año 2025. Entonces sí ha habido como un rebalanceo interesante, y ese rebalanceo es lo que nos va a permitir encontrar oportunidades puntuales en lo que resta del año, no el desempeño general del índice. Entonces sí, por supuesto que vamos a ver muchas gráficas, y acá de hecho tengo una donde efectivamente técnicamente, miren ustedes que técnicamente el RSI, que es un indicador que muestra los niveles de sobrecompra, pues muestra que el Standard & Poor's está en un nivel de sobrecompra. Sí, pues claro, están máximos históricos. O sea, este indicador es medio obvio. No quiere decir con esto que las acciones se van a caer 20%. Quiere decir que tiene que existir un factor, una razón general, y yo pues en el momento no la veo. Bueno, pues obviamente que no pasara el tema del proyecto de ley de Trump, pero también claro que nos va a servir mucho entender un poco el desempeño del indicador VIX. Al final les voy a mostrar los puntos de alerta, y obviamente cuáles son señales de alerta, digamos, estructurales, ¿no? Más en un mercado que está al alza. Las señales de alerta son muy sencillas de detectar. Pues no sé, Irán llega a lanzar una bomba nuclear. Es un ejemplo absurdo, es un ejemplo dramático, pero es un ejemplo que les puede ayudar a entender de qué realmente es lo que nos debemos de preocupar en este momento. Que el Congreso no pase el proyecto de ley de Trump. Ese va a ser un problema estructural, y claro que va a cambiar todas las reglas del juego. Que China se eche para atrás y entonces se dañe todo el tema de negociación de tarifas. Ese va a ser otro punto, digamos, estructural. Pero como esos puntos, digamos, o esos factores o esas razones son como tan poco probables, pues a lo que debemos prestar atención en lo que resta del año, ya les mencioné lo primero, resultados puntuales de empresas, muy puntuales,
oportunidades puntuales de cada una de las compañías del Standard & Poor's 500, donde reitero, no están en máximos históricos esos precios de esas compañías. Caso claro que ya les mostré Tesla, pueden graficar Google o Amazon y se van a dar cuenta exactamente lo mismo, incluso creo que Apple está en las mismas. Muchas compañías del sector tecnológico, algunas otras que están más abajo en el Standard & Poor's, están aumentando su participación muy leve, pero la están aumentando y son esas las que han jalonado el Standard & Poor's a máximos, no las grandes. Y segundo que debemos mirar, tal vez empezarnos a preocupar un poco si el VIX volviera a niveles de 30, estamos lejos. Pero esa sería otra señal de alerta, digamos, estructural. Todo el mercado podría ocurrir. El resto simplemente vamos a estar en un vaivén que va a estar movido por esas noticias. Indicadores macro, semanales, mensuales, inflación, que nos van a estar llevando hacia la recta final de fin de año, donde nosotros estamos exactamente igual que a comienzo de año. Recordemos que nuestra expectativa era un Standard & Poor's sobre 6.500 puntos, eso no va a cambiar, no cambió ni siquiera en su peor momento, pero si ustedes lograran ver lo que está ocurriendo con esta gráfica del Standard & Poor's, donde inicialmente había una fuerza, digamos, alcista rápida, lo que ha pasado en las últimas 2 semanas es que se ha empezado a estabilizar, que la velocidad de subida ya no va, valga la redundancia, con tanta velocidad, no está tan impulso, no hay un impulso fuerte, y es un mercado básicamente tranquilo, normal. Aquí sería muy sano, digamos, correcciones bajas, correcciones como incluso las que estamos viendo el día de hoy, que podría ser una semana totalmente de correcciones, estaría perfecto, siempre y cuando, reitero, el indicador VIX no vaya a saltar a niveles de 30. Entonces, es un mercado que no es complicado si ustedes entienden que nosotros no solamente estamos operando un índice, no solamente estamos operando el Standard & Poor's, sino operamos diferentes compañías y por supuesto que hay oportunidades dentro de esas empresas. Creo que nuestro portafolio, ya cada uno de ustedes mirará dentro de su portafolio individual, pero estoy casi seguro que Tesla hace mucho tiempo no compramos en el portafolio, entonces fíjense que ese tipo de oportunidades podrían venir hacia adelante, no sé, los resultados salen muy buenos o se termina esa pelea, que básicamente esa compañía se está moviendo por las peleas Trump-Musk, entonces sí se genera, digamos, un ruido adicional. ¿Cómo nos fue en el portafolio el mes pasado? Pues estamos lejos del Standard & Poor's, 6.22 contra 1.31, y recordemos que aquí básicamente esa subida de un solo día 10%, pues nos bajó en un momento en el que estábamos y seguíamos hasta el mes de mayo muy defensivos. Es lo totalmente normal que tiene que hacer un gestor de portafolio en un momento de volatilidad tan fuerte, pero el mes pasado sí que claro, nos empezó a hacer un portafolio mucho más agresivo y rentamos casi un 4%. Eso es lo que ustedes están viendo en sus portafolios individuales, pues los que son clientes. Ya estamos en el año positivo y aquí lo que viene son estos, yo diría, estos 2 meses clave, julio y agosto, donde reitero, lo más relevante van a ser los resultados corporativos del primer semestre de las empresas, teniendo presente que el Congreso de Estados Unidos apruebe el presupuesto, reitero, pero los resultados del primer semestre de las empresas, que si sigue igual como venía, donde les recuerdo, el 78.9% de las compañías del Standard & Poor's 500 entregan resultados mejores a los esperados. No esperamos un cambio drástico, por el contrario, esperamos una tendencia alcista y recordemos que, reitero, nuestra expectativa de resultados de earnings para el próximo año es de más del 20%. Entonces tendremos un julio que va a estar cargado de ese asunto, resultados corporativos. Básicamente tendríamos estos 2 meses, agosto y septiembre, donde es un mercado totalmente estable o quieto, y ya nos estaríamos empezando a preparar para el rally de fin de año. Hacia allá es donde estamos apuntando con esos 6.500 puntos, que es nuestro target para el Standard & Poor's.
Eso nos da una valorización adicional de cerca de un 8 a 10%. Esperemos que podamos coger algo de esa valorización. Y todo esto se va a dar solo si no llega a salir ningún evento, como les mencioné anteriormente, que debería ser inesperado. Pero la verdad no lo vemos tan claro. El otro año, desde ya y muy seguramente a final de diciembre, se va a empezar a armar mucho ruido frente a los postulados, a los el posible nuevo presidente de la Reserva Federal. Pero afortunadamente ya se saben 4 nombres, y frente a eso el mercado hasta el momento, sé que es muy prematuro porque estamos hablando básicamente un año, pero frente a eso puedo decirles que el mercado no ha tomado desde ya ningún, definitivamente no, este nombre no debería estar en la lista, por decirlo así. Entonces es algo medianamente positivo, por lo menos, porque el mercado generalmente se anticipa mucho a estos nombres y en algunos casos sí se mueve, digamos, en torno a las encuestas frente a ese potencial presidente. Ya estamos otra vez en 200%, sobre 140 el Standard & Poor's. Por supuesto que nos cogió ventaja. Miren ustedes el salto grande. Ese salto cuando Trump dice es hora de comprar y el mercado sube 10% en un solo día. Y aquí al final les voy a mostrar entonces de qué debemos estar pendientes. El Standard & Poor's debería estar en ese rango máximo 5.800, 6.000 es muy difícil que lo rompa de manera inicial, digo yo, si no existe una noticia fundamental drástica. Creo yo que tal vez lo que más cercano podríamos estar como un nivel de riesgo es el indicador VIX arriba de 25, recordemos estamos en 17. Ha sido muy difícil que se estabilice allá abajo de los 15, 12, donde tradicionalmente debería estar. Posiblemente después de que salgan los resultados de earnings del primer semestre, podríamos ver un VIX, si salen bien, como esperamos nosotros, podríamos ver un VIX que vuelva y se estabilice allá otra vez en la zona de los 12, abajo de los 15. Por ahora no creo. El petróleo, fíjense ustedes que para el mercado fue importante testearlo en ese momento de potencial guerra. Alcanzó a los niveles de 78, pero rápidamente cayó $10 a 78 el día siguiente del bombardeo. Que fue importante ver aquí, el WTI tiene 2 zonas importantes. El WTI abajo de $60 muestra una economía muy débil, un crecimiento económico a nivel global bajo, y eso ya está en este momento, digamos que es un número fundamental que se debe tener presente. Un WTI en el corto plazo que rompa los 80 obviamente sería preocupante, pero tiene que ver con razones geopolíticas. Por el contrario, un WTI que en el largo plazo sí se piensa que podría llegar a niveles de $100 el barril, lo que mostraría es un crecimiento económico muy bueno. Aquí el tema es que salte, ¿no? Las tasas de los tesoros se han estabilizado en ese rango 4.40, 4.60 extrañamente, y fíjense que lo que ha pasado con el techo de la deuda no le han generado un mayor ruido, digamos un ruido altamente preocupante. Eso es positivo. El oro, pues como activo refugio, mostró su solidez allá arriba de los 3.400 cuando las cosas también lo pusieron un poco mal. Por ahora no hay compras importantes ahí. Y el dólar, pues nosotros seguimos con la misma teoría del dólar smile, donde el dólar continúa estando débil en este momento de cambio macro. Para el año 2026 pensamos que el dólar podría tener un valor muy interesante y es nuestra expectativa, digamos, general. Les hago como un update, ya que hacía 2 semanas no nos veíamos, de estos puntos tan importantes. El Senado entonces aprueba esa discusión, falta la votación. Y creo que, como les mencioné, el mercado va a estar muy pendiente de lo que ocurra con las decisiones de la Reserva Federal. Les agradezco como siempre su participación en nuestro comité y nos vemos la próxima semana.